Hola a todos, bienvenidos a esta charla sobre el cultivo del almendro. Mi nombre es Pedro González, miembro del Departamento Comercial de Agrinova, y con nosotros tenemos al ingeniero José Antonio Calvillo, que nos hablará sobre este interesante cultivo. Esperamos que sea de utilidad e interés para todos ustedes, y sin más dilación le damos paso a nuestro Bueno, compañero. vamos a hacer una charla sobre el cultivo del almendro y voy a comentaros mi humilde experiencia. Espero que os sirva de bastante. Bueno, pues en cuanto a la producción mundial de almendras, en todo el mundo se producen en torno a unos 3.200.000 toneladas de almendras. Estados Unidos es el mayor productor, con una producción anual de unos 2 millones de toneladas al año, y España ocupa un segundo lugar con unas 200.000 toneladas. Esa diferencia para que veáis la diferencia de toneladas entre el primer y el segundo puesto, pero más adelante veremos por qué es ese rendimiento. En España los rendimientos oscilan entre los 300 y los 350 kilos de almendra en cáscara. Sin embargo, en Estados Unidos alcanzan rendimientos de unos 2.500-3.000 kilos de almendra por hectárea, pero almendra en grano, o sea, ya con la cáscara quitada, debido al carácter intensivo de sus plantaciones, la disponibilidad de agua, variedades de alto rendimiento, marcos de plantación bastante estrecho, con una densidad bastante alta de plantación y localizado en terreno pues prácticamente libre de heladas. En Estados Unidos se producen 20 veces más que en España, con una superficie un 36% inferior. Pero sobre todo es por la cantidad de agua que demanda este cultivo y que ellos no tienen problema. En cuanto a la producción nacional, España se localiza estos cultivos en las comunidades del litoral mediterráneo, siendo Andalucía la región española con mayor superficie dedicada a este cultivo, seguido de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha. El cultivo se realiza mayoritariamente en nuestro país en secano. En torno al 90% de la superficie de almendro no cuenta con ningún aporte de riego. Andalucía cuenta con unas 150.000 hectáreas, o quizás algo más. La superficie se concentra principalmente en las provincias de Granada, Almería y Málaga, siendo un 96% de la superficie del almendro andaluz. Después hay plantaciones dispersas por cualquier comunidad, por cualquier provincia. Pero vamos, los más importantes son Granada, Almería y Málaga. Las plantaciones tradicionales de almendro en Andalucía se caracterizan por un manejo en régimen de secano. El 95% de la superficie tiene un manejo, como acabo de decir. Se sitúan en terrenos con elevada pendiente, un tamaño medio de explotación que dificulta la tecnificación del cultivo. Ha sido un cultivo siempre muy rústico, un cultivo donde no se ha sabido qué plantar, pues se ha puesto almendro. Son zonas con alta influencia de heladas tardías, que eso provoca importantes oscilaciones en la cosecha, merma de la producción, y en definitiva son diseños muy deficientes en cuanto a plantación. La mayoría de las nuevas plantaciones que están localizando son en regadío y además en sitios donde no ha habido tradición de este cultivo. Es un cultivo que han visto la rentabilidad que está dando, y hay agricultores que se están lanzando a esta aventura, y la verdad que está viendo resultados. Pero si lo comparamos con Estados Unidos, estas nuevas plantaciones se trata de riego deficitario, con dotaciones inferiores a los 2.500 metros cúbicos hectárea año. En Estados Unidos estamos hablando de dotaciones que llegan a los 9 y 10.000 metros cúbicos por hectárea. Eso es una diferencia bastante significativa. Bajo estas condiciones se están obteniendo producciones entre 1.000 y 1.500 kilos por hectárea de almendra grano, aunque ya son buenas producciones. Los sistemas de cultivo normalmente son en intensivo. Lo que ahora mismo a nadie se le ocurre es poner un sistema tradicional ni nada por el estilo. Son marcos de plantación de 7x7, 8x4, 7x5, con algunas variantes. Te puedes encontrar 6x5, 7x6, cosas así.
La producción, pues viene a ser de unos 600 kilos de pepita en secano y en torno a unos 2.000 o algo más de 2.000 kilos de pepita en riego. El coste de implantación de este tipo de este sistema de cultivo, pues entre los 2.000 y los 3.000 euros entre los 2.000 y los 3.000 euros por hectárea. Tiene un coste de producción entre 600 y 700 euros por hectárea en secano y unos 3.000 euros por hectárea en riego. Ahí va incluido todo, vamos, todo tipo de tratamientos fitosanitarios, el agua. Y en cuanto al superintensivo, pues se está demostrado que no está despertando mucho interés en poner almendro en superintensivo porque el gasto de producción es casi 10 veces mayor. Sin embargo, ahora hay plantaciones que se están haciendo cultivo en seto, almendro en seto, y por lo visto está dando buenos resultados. No, ahí me pierdo ya un poco. Esto es un sistema de plantación de almendro con uno de los marcos que acabamos de decir, para que ustedes vean más o menos como más estrecho, más ancho, pero este sería el sistema el sistema de plantación y en riego, que podéis ver casi todo este tipo de plantaciones lleva doble sistema de riego, doble goma de riego por línea de árboles. Bueno, en cuanto a la morfología y fisiología del almendro, es de la familia de las rosáceas, nombre científico Prunus dulcis, es la almendra dulce, el almendro amargo sería Prunus amygdalus, el origen es de Asia Central. Y bueno, en cuanto a la planta, podemos decir que es un árbol caducifolio que puede alcanzar hasta 10 metros de altura, pero que generalmente se le mantiene más bajo mediante poda por la comodidad de recolección y demás, porque no interesa lo que interesa es que tenga producción, pero que no tenga mucho porte. La corteza de sus ramitas jóvenes son verdes, se vuelven de color violácea cuando recibe la luz solar directa y a partir del segundo año se van volviendo más oscuras, un tono grisáceo, oscureciéndose progresivamente. Es una especie muy rústica. Lo que he dicho antes, han sido siempre este tipo de plantaciones han sido cultivos que no se ha echado apenas cuenta, plantaciones muy rudimentarias, que ahora es cuando, digamos, se están profesionalizando un poco. Eso no quiere decir que haya habido plantaciones, digamos, más profesional a lo largo de estos años. Bueno, sobrevive en condiciones muy complicadas, aunque disminuye su rentabilidad. Es un frutal de zonas cálidas, resulta poco tolerante al frío, requiere escasas horas frío, entre 200 y 400 horas frío, dependiendo de la variedad, y es muy tolerante a la sequía. Se pueden producir tanto en un secano de unos 300 litros por metro cuadrado, pero la rentabilidad se asegure las buenas producciones a partir de unos 600 litros por metro cuadrado. O sea que tanto podemos ver que es un cultivo rústico que tolera la sequía, pero que si se pone en riego y se riega bastante es muy agradecido. Se pueden obtener grandes producciones. Es un cultivo relativamente tolerante a la salinidad, pudiendo desarrollarse hasta valores de 4 de 100 por metro. Sin embargo, por encima de 1,6 ya empieza a mermar la capacidad productiva. Vamos, eso pasa como en cualquier tipo de cultivo, que conforme aumenta, toleran más o toleran menos la conductividad eléctrica, pero pasando ciertos valores empieza a mermar la productividad del cultivo. Si hablamos de la raíz, el almendro tiene una raíz asonomorfa o pivotante con un eje principal más o menos desarrollado, que los laterales en sistema radial poco ramificada. El tronco es liso en la juventud, pasando a ser de corteza agrietada con el tiempo. Ahora más adelante veremos una foto y veremos si se podrá distinguir. En cuanto al color de su madera, en el caso del árbol joven, su corteza es de color verde. Las hojas son de tipo lanceolado, largas, estrechas y puntiagudas, más pequeñas que la del melocotonero y más planas de color verde intenso, aunque se observan diferencias apreciables de color entre variedades. La flor es pentámera con 5 sépalos, 5 pétalos, con colores variables entre blanco y rosado.
Eso también es muy característico de las variedades, el color de la flor, aunque prácticamente parezcan iguales, pero no. Las flores de almendro son hermafroditas y monoicas, ya que tienen androceo y gineceo la misma flor y los dos sexos coinciden en el mismo individuo. Aunque, como veremos más adelante, también hay variedades que para obtener buenas producciones necesitan ser polinizadas por otra variedad. Aquí podemos ver de izquierda a derecha, en la parte superior, un almendro, el tronco de almendro joven, y a la derecha, pues el tronco de un almendro ya adulto. Podemos ver la diferencia que hemos comentado. Liso y el adulto ya es más rugoso, más vasto. A la izquierda, en la parte inferior, está la hoja de almendro y a la derecha podemos ver la flor con sus 5 pétalos, de color blanco y violáceo, amoratado, una cosa así. Seguimos con la morfología y fisiología. Como decía, la raíz del almendro tiene una raíz axonomorfa o pivotante con un eje principal más desarrollado que los laterales en sistema radial poco ramificado. El tronco es liso en su juventud, pasando a ser de corteza agrietada con el tiempo. El color de su madera, en el caso del árbol joven, su corteza es de color verde. Las hojas son de tipo lanceolado, largas, estrechas y puntiagudas, más pequeñas que la del melocotonero y más planas de color verde intenso, aunque se observan diferencias apreciables de color entre variedades. La flor es pentámera con 5 sépalos, 5 pétalos, con colores variables entre blanco y rosado. Las flores del almendro son hermafroditas y monoicas, ya que tienen androceo y gineceo en la misma flor y los dos sexos coinciden en el mismo individuo. Aunque, como dije, más adelante veremos que para obtener buenas producciones y buen cuaje, hay variedades que necesitan ser polinizadas por otra variedad. Aquí de izquierda a derecha vemos en la parte de arriba almendro joven, tronco liso, y a la derecha un almendro adulto con un tronco más vasto, agrietado, como se puede ver. En la parte inferior a la izquierda está la hoja de almendro y a la derecha la flor, con su color blanco y rosa. Bueno, en cuanto a la variedad de almendras, yo he puesto aquí las principales, las que normalmente se cultivan por el atractivo que tiene en cuanto a producción y características, como veremos ahora. Pero vamos, variedades hay muchísimas. A la hora de elegir una variedad, ¿en qué se basa el agricultor? Bueno, pues los principales criterios de elección se refieren a fecha de floración. Son preferibles las variedades de floración tardía, pues por el problema de heladas. Entonces, pues cogemos variedades que cuando florezcan, pues el tiempo de helada sea el mínimo posible. El rendimiento en grano, no en cáscara, pues que el peso lo dé lo que es la semilla, digamos, lo que es la almendra. Que no la cáscara sea lo más fina posible y el menor peso posible. Este año, por ejemplo, el rendimiento ha sido un 30% de pepita. O sea que el 70% era cáscara y el 30% era grano. Y ya en cuanto a deformación de fruto, pues que sean más o menos sensibles a la aparición de fruto doble, que eso comercialmente está bastante depreciado. Y como he comentado anteriormente, variedades autocompatibles, guara, moncayo, etcétera, lo cual supone una enorme ventaja porque no tienes que plantar variedades polinizadoras. Es todo la misma variedad y va a estar toda con la misma producción. Bueno, pues como he dicho, las variedades que normalmente más atractivo tienen son 4. Una de ellas es el almendro ferraduel, que es tolerante a bajas temperaturas, árbol vigoroso con gran cantidad de ramas, su copa suele ser muy ramificada, sus frutos poseen una piel realmente dura, grande y de forma alargada. Sin embargo, para que se produzca una correcta maduración de su fruto, es necesario que las flores sean polinizadas. Esta variedad, por ejemplo, pues necesitaría intercalar a lo mejor cada 3, 4, depende ya, 3, 4 filas de Ferradur, pues a lo mejor, no sé, meter una variedad guara o una cosa así para que se cruce el polen. Almendro ferragni. Es necesario que sus flores sean polinizadas para que se produzcan frutos de forma abundante. Es muy parecida, en este aspecto es muy parecida al anterior. Tiene una alta tasa de producción
El aspecto del árbol no genera confianza al verlo porque se puede observar que es careciente de hojas de ramificación, además tiene a simple vista muy mal aspecto, parece que tuviera alguna enfermedad o una falta nutritiva o cosas así, pero es típico de la variedad. Es capaz de tolerar temperaturas bajas, es de muy buena siembra, dado que admite cualquier tipo de suelo, se adapta a cualquier tipo de suelo. Los frutos tienen una piel semidura de tamaño moderado y forma alargada, y el periodo de floración y maduración de su fruto es tardío, pero se compensa por la gran cantidad de producción. Almendro guara y laurán, estas dos quizás sean las que, por los sitios donde me muevo, es casi la que más se cultiva. En cuanto a guara, podemos decir que es un árbol autofértil, este no se necesitaría una variedad polinizadora, y el periodo de floración es tardío, sin embargo la maduración de su fruto es rápida, que quizás sea un buen atractivo por esta zona, ya digo, donde me muevo. Es floración tardía, pero el fruto madura muy pronto. El tamaño del árbol es medio, de igual forma posee pocas ramificaciones para una recolección mecánica. Esto es muy bueno, esto es bastante beneficioso. Y desde cierto punto de vista se pueden comparar con el almendro ferragni. El fruto del almendro guara posee una forma similar a un corazón, como veremos ahora más adelante, que he puesto varias fotos, y tiene un nivel de producción considerablemente alto. Almendro laurán es un árbol de vigor considerable y resistente a clima frío. El periodo de este árbol es tardío, al igual que la maduración de su fruto. Posee un nivel alto de producción de almendra. Sus frutos poseen una forma alargada, estrecha y una piel semidura. Aquí podemos ver la foto, Ferraduel, Ferragni, Guara con su forma de corazón y Lauragni. La verdad que a lo mejor físicamente se distingue mejor. Aquí en la foto a lo menos se aprecia exactamente la diferencia. Bueno, en cuanto a nutrición del almendro, vamos a empezar hablando del nitrógeno. Como todos sabemos, el nitrógeno es fundamental para el desarrollo vegetativo, la formación de tejido en hojas, madera y raíces. Es la base para la síntesis de proteínas. La almendra es muy alta en proteínas. Para la clorofila y para la asimilación de los demás nutrientes. El nitrógeno aplicado durante la fase de desarrollo, que ya de brotación, que ya de hojas, estará disponible para la floración de la primavera siguiente. A la hora de preparar un plan de abonado, esto es bastante importante, porque el almendro, como comentaré más adelante, es un árbol que tira mucho de sus reservas. ¿Cuándo se puede aplicar nitrógeno? Pues la aplicación sería desde que aparece en la hoja hasta un poco antes de su caída. Aunque incluso si todavía hay gente que incluso haya perdido la hoja, aplica nitrógeno, aunque ya el árbol esté prácticamente, digamos, en reposo. Pero bueno. Y esto es tiempo para asimilación de la raíz, acumulación de reserva y posterior movilización. El nitrógeno acumulado en un almendro adulto puede suponer el 50% de sus necesidades. Para que veáis la importancia de abonar en el momento adecuado para crear reservas. En cuanto al fósforo, pues como todos sabemos es fundamental para el desarrollo radicular. Interviene en la formación de flores y el polen, en la fecundidad, lo que necesita la planta en este momento es energía, muy influenciado por el pH. En suelo básico, una vez aplicado, pierde rápidamente su disponibilidad y es una ventaja aplicarlo, ponerlo constantemente a disponibilidad de la planta. Ayuda a acidificar el agua de riego y evitar obstrucciones de goteo. En cuanto al potasio, pues él, como todos sabemos, influye en la calidad y el tamaño, pero sobre todo en la calidad de la almendra. Aumenta el peso de la almendra, mejor sabor y mayor resistencia, la hace más prieta, mejor fruto, digamos. Y interviene en la regulación del mecanismo hídrico, actúa como agente regulador en la apertura y cierre de los estomas, es decir, la transpiración, favorece la lignificación de madera, aumentando la resistencia a enfermedades, a condiciones adversas como estrés, salinidad, etc. Estimula la actividad fotosintética, que influye en el rendimiento,
y, y que en suelo arcilloso, pues como todos sabemos, puede perder disponibilidad. En cuanto al calcio, magnesio y micro, pues calcio y magnesio, si el agua de riego no contiene nada, pues sí es conveniente aplicar. Pero vamos, que estos elementos, haciendo una analítica, si vemos que con el agua pues se puede aplicar cierto aporte, no hace falta, no es que no haga falta aplicar nada, sino que hay que tenerlo en cuenta. Cuánto se fija de estos elementos a la hora de regar. Magnesio, pues es un componente principal de la molécula de clorofila. Y como todos sabemos, la clorofila es la responsable de realizar la transformación de sustancias inorgánicas a materia vegetal. Otro de los microelementos es el boro, que influye en el desarrollo y producción del almendro. De gran importancia en los procesos de polinización, fecundación y cuajado. Ahí con este elemento ahí no podemos escatimar, igual que con el molibdeno. Lo comentaremos más adelante. En el periodo de floración y cuajado, tanto boro como molibdeno para la calidad del polen, cantidad, etcétera, movimiento de nitrógeno por el molibdeno, eso es bastante importante. Y bueno, los microelementos pues, suelen presentarse carencias en suelos calcáreos con pH alto. Bueno, ahora voy a hacer unas recomendaciones y a contaros un poco mi experiencia particular. Pues voy a empezar explicando el almendro. El almendro tiene dos fases de acumulación de reserva y dos fases de movilización. Una de las fases de acumulación de reserva sería en invierno, donde se acumula el plan de abonado que hayamos preparado y todos los nutrientes que aportemos. Pues en invierno se acumula en ramas, tronco y raíz, y en la otra fase de acumulación, que es en verano, se acumula en la hoja. En la fase de movilización que tiene lugar en primavera, que es cuando, digamos, el almendro se activa, pues tira, digamos, del acumulado en invierno, de las reservas que haya conseguido en el invierno. De aquí se moviliza a órganos nuevos, yemas y raíces. Y del acumulado que ha tenido en verano, que se ha acumulado en la hoja, pues donde en el otoño se moviliza a la reserva de invierno. O sea que es muy importante el manejo, que hay que conocer este tipo de manejo para tener una buena fertilización, porque si aportamos fertilizantes fuera de fecha o cuando no debemos, que si el almendro ahora está en fase de acumulación de reserva, está parado y aplicamos abono, pues quizás no tenga el efecto deseado. Entonces, por eso he hecho esta anotación. Después, en cuanto a la fecha de abonado, pues abonado vegetativo. Yo he puesto aquí enero, febrero, es cuando, digamos, queremos tener un buen desarrollo de la planta, es cuando va a empezar a despertarse, digamos, la planta. Y las proporciones serían 2-2-1. Es decir, por una parte de potasio aportaríamos 2 de fósforo y 2 de nitrógeno. A ver, esto es lo que mi experiencia y lo que me ha ido bien. Esto no quiere decir que sea una tabla para llevar la rajatabla, pero que sí se aproxima bastante a las necesidades del cultivo. Después, marzo y abril, pues bajamos un poco las concentraciones y aplicando una como parte de nitrógeno, 0,3 de fósforo y una de potasio. Después, el abonado de engorde, pues como todos sabemos y como he explicado anteriormente, el potasio es uno de los elementos más importantes en este aspecto, que da calidad al fruto, peso y lo que nos interesa es que pese la semilla. Pues se aplica menos nitrógeno, en torno a un 0,3 de fósforo y un 1 de potasio. Y en cuanto al abonado de reserva, esto quizás sea de los más importantes. Aquí es donde va a depender la producción del año siguiente. Cuando empiece el árbol a activarse, va a tirar de la reserva. Entonces aquí no podemos escatimar en esta parte. Un 0,8 de nitrógeno, un 0,2 de fósforo y una parte de potasio. Y después ya septiembre, octubre, cuando ya prácticamente ha tirado el 50% de la hoja, bueno, dependiendo de las variedades, pero antes de que se deshoje totalmente, pues aplicaríamos 1,1 parte de nitrógeno, 0,8 de fósforo y una de potasio.
Pero ya digo, y aparte aquí es donde debería de meter algo de boro, molibdeno, en general micro, que son los que van a estar en reserva para, para lo que he comentado anteriormente, para cuando el árbol despierte y todavía la raíz no está activa, la raíz hasta que no tiene cierta temperatura en suelo, no empieza a activarse. Entonces tira de las reservas acumuladas. Bueno, este otro esquema que os he puesto para explicaros una cosa que es bastante importante para mí y yo creo que tampoco podemos escatimar en nutrientes ahora cuando lo explique. Bueno, cuando se inicia, cuando el almendro va a florecer, antes se produce la inducción floral. En un desarrollo normal está la inducción floral, iniciación floral y después la diferenciación floral, que es donde se diferencia, digamos, los órganos, las partes dentro de la flor, donde cada parte, digamos, cumple su papel. Entonces, se produce la inducción floral. Aquí el árbol, si no tiene satisfechas todas sus necesidades fisiológicas básicas cubiertas, pues hay una fase que es reversible, que directamente ese brote, esa yema no llega a ser fructífera, sino llega a ser yema vegetativa. No sé si me habéis entendido. O sea que se inicia la inducción floral, el árbol ver que las necesidades están cubiertas, que está, digamos, tiene todos sus nutrientes, tiene las condiciones perfectas, pues empieza la iniciación floral y después la diferenciación floral. Si ve que no está, sus necesidades no están cubiertas, pues es una fase reversible que pasa directamente a órganos fructíferos, o sea que ahí hemos perdido una flor. ¿Qué puede pasar también? Que el árbol vea todas sus necesidades cubiertas, pero porque eso dura un periodo, eso no es de ahora para un momento, eso tiene un periodo. Entonces, hay una fase que empieza la inducción floral y antes de llegar a la iniciación floral hay una fase que es irreversible, que puede seguir el proceso normal, pero a la hora de hacer una diferenciación floral, pues no es una diferenciación normal, es una diferenciación anormal y pueden producirse filodias que se llaman. Filodias son malformaciones que al final ni llega a ser un fruto ni llega a ser una hoja. Incluso puede ser a lo mejor un fruto con forma de hoja o una hoja mal formada o cosas así. Por eso digo que hay que entender muy bien. He puesto este esquema para que cuando llegue el proceso de inducción floral, floración y cosas así, tema de nutricional, ahí no nos podemos escatimar ni podemos dudar. Ahí hay que tener, si hay que aportar analíticas anteriores y si vemos que está abajo, hay que aportar sobre todo fósforo, boro y molibdeno. Bueno, en cuanto a productos que yo recomiendo, pues bueno, en cuanto a prefloración y cuajado, pues Argimel, uno de los productos de Agrinova Science, a base de algas, pues es un bioestimulante, un aporte de energía para estimular el crecimiento celular de la planta y, como he dicho, para tener una planta revitalizada y que en ese proceso que acabamos de explicar, que vea todas sus necesidades cubiertas. Y después el Nutrimol, es un producto a base de fósforo, boro y molibdeno que me va a garantizar una floración, una calidad de polen, cantidad de polen y que haya un buen cuaje. Después en postcuajado, pues el Green Calcio Zinc, el calcio va a un proceso de lignificación y endurecimiento del fruto, que no haya después más formaciones dentro de la semilla, de lo que es la pepita. Y el zinc, pues aumento de tristófano, formación de osina y crecimiento en las partes nuevas, digamos, en las partes que están creciendo ahora mismo, los meristemas apicales. Y después, pues el Quantum. Quantum, como todos sabemos, una potasa en el PK alto en potasa, 43%, con microesclatados, bioestimulantes, precursores, que lo que va a hacer es darnos una calidad excepcional en la almendra, aumentando el peso
y sobre todo calidad de la pepita. Bueno, y hasta aquí mi charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta o muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestra ayuda. Vale, si alguien tiene alguna cuestión adicional, la puede realizar a través del correo electrónico que aparece ahora mismo en pantalla. Simplemente me gustaría recordar a todos los asistentes que durante el mes de diciembre no habrá charla sobre cultivo, pero volveremos a retomar las charlas en el mes de enero. Por lo tanto, estar atentos a el email y a las redes sociales, porque a través de estos medios de comunicación publicaremos y notificaremos de los próximos eventos. Si alguien tiene alguna sugerencia, lo puede hacer también en el formulario de satisfacción y formulario de valoración de la charla que enviaremos en los próximos días. Esta charla también, con el propósito de su promoción, está siendo grabada y se colgará en redes sociales, principalmente en la plataforma de vídeos YouTube, ¿vale? Nos comenta nuestro compañero Humberto de México que Biomax antes de floración es un producto excepcional para la movilidad de giberelinas. Biomax es el producto que a nivel nacional en España se conoce como Aminogreen 9, un producto que contiene un 9% de aminoácidos libres y un poquito de potasio. Sin más dilación, José Antonio, muchísimas gracias de nuevo por tu aportación, por tus comentarios sobre este cultivo y las aplicaciones de productos de Agrinova en el almendro. Esperamos que haya sido de interés y de utilidad para todos los participantes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sin más, recuerden que Agrinova Science es el aliado ideal para tus cultivos. Un saludo y cuídense mucho.